es una asesina, su hijo, deberían darle cadena perpetua a la muerte. Ya, pero eso lo va a hacer el juez. Tú no te puedes opinar en eso. Pero lo que tú puedes intervenir es qué le llevó a cometer ese delito. Pero el psicópata integrado es súper difícil y además mucho más peligroso porque, como te digo, puedes vivir al lado de esa persona hasta que te empieza a destruir de tal forma que ya no tienes ni siquiera fuerza para denunciarlo. Tú puedes tener el gen de la psicopatía, pero hay 3 factores que se necesitan para que ese gen despegue. Uno es, generalmente tiene una lesión cerebral, estar expuesto a la violencia, ¿ok? Y el otro es el gen MAOA, que es el gen de la conducta criminal. Si el niño va a estar expuesto a la violencia, la probabilidad de que desarrolle cualquier trastorno es mucho más elevada. Menos del 1% del presupuesto se da, o al 3% del presupuesto se da para salud mental, cuando la salud mental en nuestro país es crítica. O sea, si tú no trabajas la salud mental, nunca van a bajar los índices de criminalidad. Hoy tenemos un nuevo crossover con una psicóloga forense, psicóloga clínica, experta en la mente criminal y con la que hace tiempo quería conversar. Ya la conozco hace mucho tiempo, pero por fin tiene el tiempo para sentarse aquí. Hola, Gabriela, ¿qué tal? Gracias por fin darme un lugar en tu ocupada agenda. Sí. No, o sea, pero lo que pasa es que también, claro, los horarios son complicados, pero siempre es un placer estar contigo y muchas gracias por la invitación. La verdad es que nos conocemos hace un montón de tiempo. Y de hecho en pandemia fue que empezamos a hacer los en vivos, a hablar de películas, los análisis. A la gente le gustaba, sí. ¿no? La gente pedía, era chévere. Sí, es que sí. Claro, y ahora como estás en la tele, claro, ya eres famosita, claro, a mí ya me dejas ahí al último. Está bien, no, te lo mereces. No te preocupes, pronto cuando tenga mi programa te voy a invitar. Claro, no, la rompes. Y siempre te he recomendado a todo el mundo y por fin qué bueno que podamos sentarnos a conversar en vivo, porque claro, hemos hecho conversas pero online nada más, ¿no? Sí, primera vez que estamos en vivo conversando. Sí, qué chévere. Me encanta. Para la gente, bueno, algunos probablemente no te ubiquen mucho. Eres psicóloga forense. ¿Qué soy? ¿Qué psicóloga forense? O sea, claro, mi mamá es psicóloga. Ya, y entonces entiendo la psicología un poco, pero uno dice, ella es psicóloga, ella es psicóloga. Pero hay gente que no sabe que la psicología tiene varias ramas. Claro. Entonces mi mamá, por ejemplo, se especializaba en niños, ¿no? Era psicóloga infantil. Entonces, tú eres psicóloga forense, psicóloga clínica. ¿Qué es eso? Ya, a ver, yo terminé como psicóloga general. Entonces, claro. Porque en la época que yo estuve en la universidad, no podías elegir la especialidad como se hace hoy en día, que puedes ir por clínica, educativa o organizacional, que son las 3 ramas más conocidas en psicología y por lo menos de especialidad que hay acá en Lima. Entonces, yo soy psicóloga clínica porque además he hecho una especialidad en psicoterapia, me he formado como psicoterapeuta y luego hice esta maestría de psicología forense. Entonces, soy psicóloga clínica y forense. ¿Y qué es la psicología forense? ¿Qué es una psicóloga forense? Es aquella persona que explora la mente criminal, pero también ayuda en el tema del diagnóstico y de la evaluación en general. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es básicamente nos llega un motivo, para los clínicos sería el motivo de consulta, para nosotros es el objeto de la pericia, que esto es derivado ya sea por un abogado o por un juez. Entonces, nosotros tenemos que evaluar algo específico. Por ejemplo, afectación psicológica en una mujer víctima de violencia de género. Lo que yo hago entonces es recibo esta petición, que puede ser desde el cliente o desde el abogado, y hago una metodología para evaluar si esta persona ha sido afectada o no ha sido afectada psicológicamente mediante una evaluación bastante grande de tanto de pruebas como de entrevista, porque la entrevista forense es lo más importante de todo, con una metodología muy científica y luego nosotros hacemos conclusiones. Entonces, estas conclusiones y el informe, que es la prueba final, va a un juicio. Entonces, nosotros trabajamos para la administración de la justicia. Nosotros siempre vamos a estar rodeados de abogados, siempre vamos a trabajar para los abogados y trabajamos para todo el marco legal. Entonces, yo lo que hago es eso, son informes periciales, pero mi vida, claro, se ha llevado diferentes partes, entonces estoy como en todos lados a la vez. ¿Y qué es lo que te impulsó, qué te llevó a estudiar justamente psicología forense? ¿Por qué querías estudiar esto? Esa es una historia que a mí siempre me ha gustado mucho
cuando me preguntan algo así, no solamente tú, sino que mis alumnos, yo soy profesora, entonces, ¿qué es lo que me motivó? Yo hasta octavo ciclo no tenía muy claro lo que quería. Sabía que quería trabajar con adultos y sabía que quería más que nada la parte clínica. Entonces, Organ nunca había sido algo que conectara, por más de que después trabajé años en organizacional. Y educativa era algo que no era lo mío. Entonces, claro, yo me iba a clínica, pero había algo que yo decía, no sé, me falta. Entonces, cuando estaba en octavo, noveno ciclo, nosotros llevamos un curso que era de seminario. Y además hacíamos consejería psicológica. Entonces, este profesor, que para mí ha sido la persona, que se llama Leopoldo, la persona que me abrió este campo, porque si él no me lo hubiese comentado yo, no sería psicólogo forense y no estaríamos acá. Entonces, Leopoldo Carabeo, muchas gracias. Estábamos hablando acerca de las diferentes disciplinas de la psicología. Y yo siempre le decía, a mí me encanta ver noticias, me encanta analizar noticias, me encanta, y de hecho dije, el morbo, me encanta, no, mentira, no dije el morbo. Una compañera dijo, ay, ¿te gusta el morbo? Y yo, no es que me guste el morbo, lo que pasa es que me gusta el análisis de la noticia, me gusta analizar y querer saber qué pasa por la mente de una persona que ha cometido un delito, qué pasa por ese momento del crimen, qué es lo que se puede ir viendo. Y justo Leopoldo me dice, pero Gabriela, hay una especialidad que se llama psicología forense, psicología jurídica y psicología forense. Y yo no tenía idea, o sea, no sabía que eso existía, no tenía, porque en esa época no se veían ese tipo de cursos. Entonces, empecé a averiguar y me pareció tan interesante que el internado que yo hice de hecho, fui la primera alumna de la universidad en hacer el internado en la cárcel de mujeres de Chorrillos. Entonces, una vez que yo hice ese internado ahí, que trabajé un año en la cárcel, además estuve yendo a hacer talleres en Lurigancho, que fue algo espectacular que me llenó muchísimo. Y ¿A la cárcel de Lurigancho? A la cárcel, sí. Qué pesado, ¿no? No, y nos llevaban a los peores pabellones. O sea, el pabellón de los pies descalzos, que eran los internos que no tenían dinero, que más o menos estaban muy involucrados en el tema de delitos de drogas, entonces que eran consumidores activos, etc. Era en verdad el pabellón como más aislado de todos. Entonces, después de esa experiencia, que para mí hasta el día de hoy te puedo decir que ha sido la mejor experiencia de mi vida, tanto el penal de Chorrillos y el penal de Lurigancho, yo dije, esto es lo que yo quiero en mi vida. Entonces, empecé a averiguar qué maestrías, porque ya me tenía que, terminar la carrera y me tenía que tomar una decisión qué iba a hacer de mi vida. Y yo siempre quise irme a España. O sea, mi corazón, no sé, siempre me dijo, anda a España a estudiar. Y empecé a averiguar sobre maestrías en la psicología forense, y había una en la Complutense y había otra en Barcelona. Y, bueno, postulé a las dos, entró a las dos, y al final me voy por la Complutense porque era en Madrid, porque era psicología clínica, legal y forense, y eso que incluyera la parte clínica me encantó. Así que entro a este mundo, me voy 2 años a España, etcétera, regreso y ahí empieza y además que en España fue una experiencia súper buena porque esta maestría lo que además te hacía era, te llevaba diferente, tú podías elegir las prácticas que querías hacer. Entonces yo también hice programas en cárceles, me metí mucho más en cárceles allá, fui a todo lo que era el médico legista, entonces evaluábamos casos de abuso sexual, vimos las partes de, por ejemplo, separación y divorcio, temas de custodia, entonces te daba todo el abanico de posibilidades y me encantó. Claro, ahora que dices que te gusta mucho ver las noticias y compartir las noticias, cuando yo te conocí no compartías muchas noticias, ahora sí estás muy metida, sí. Estás como que activamente viendo y analizando noticias, ¿no? Sí. Porque claro, ahí tienes bastante material, ¿no? No es como ver tus películas también, pues, ¿no? Lo que pasa es que más que material es algo que, por ejemplo, la persona que lleva un curso conmigo sabe que yo les envío a ver noticias y todos los días de la clase práctica tienen que traerme una noticia. Y al preguntarse el por qué por qué yo mando esta tarea y por qué yo publico tantas noticias, es porque la gente no ve noticias. Claro. La gente dice, estoy generalizando, ¿no? Pero la mayoría de personas que yo conozco no quiero verlo porque me atormenta, no quiero verlo porque, todo es negativo. Exactamente. Bueno, pero todo es muerte. Si todo es muerte y todo es negativo, es lo que está pasando en la realidad. Y que tú no lo veas o que te quieras hacer el ciego o que te quieras cubrir los ojos y mirar para el costado, no va a hacer que desaparezcas. Tal cual, sí. Entonces, yo tengo esta frase que tú la conoces súper bien, que es ser generadores de cambio. Y el ser generador de cambio implica el saber lo que está pasando alrededor tuyo para poder decir, ya, ¿qué puedo hacer yo
para mejorar algo. Y creo que esa es mi misión. O sea, mi misión es básicamente el que las personas sepan lo que ocurre en nuestra sociedad y poder analizar eso, porque una de las cosas que creo que es más importante no es solo el te posteo la noticia o te hablo de una persona, sino que es qué llevó a esta persona a cometer el delito o qué llevó a esta persona a quitarse la vida. No es culpar a alguien, porque a mí no me gusta que la gente diga es una asesina, mató a su hijo, deberían darle cadena perpetua, la muerte. Ya, pero eso lo va a hacer el juez. Tú no puedes opinar eso. Pero lo que tú puedes intervenir es qué la llevó a cometer ese delito. Porque si tú entiendes lo que está detrás... Puedes entender otros casos también. Exacto. Y además que puedes prevenir. O sea, si al final la consecuencia la va a tener los abogados y ellos van a decidir, los jueces van a decidir la condena. Pero nosotros lo que podemos hacer es... Si es que sabemos las causas... Los patrones, ¿no? Exacto. De ahí se puede trabajar en algo y dejar de culpar, sino que entender. Para mí, la palabra entender es lo que engloba toda la conducta criminal. Estos temas son medio engorrosos. Claro, nosotros ya somos adultos, hemos conversado muchas veces, pero muchos jóvenes es medio complicado explicárselos. Y tú eres docente. ¿Cómo puedes llevar... Claro, igual en las universidades donde enseñas, puede haber adultos, pero a veces hay muy jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos de enseñar estos temas sobre psicópatas, por ejemplo, asesinos seriales y eso, o la mente criminal, a los jóvenes? ¿Qué es lo más complicado de esto? Mira, lo que pasa es que el desafío, más que de enseñar la mente criminal, yo no lo veo ese tanto como desafío. Lo que es el mayor desafío, creo que en el curso tú además tienes que enseñar mucho el tema de derecho. O sea, yo les tengo que enseñar acerca de los artículos que mayor impactan en la psicología forense, porque como te dije, trabajamos con abogados, tenemos que tener ese conocimiento. Y el mayor reto para mí en general, sobre todo en los últimos años, ha sido que los alumnos se mantengan motivados. Creo que eso es un reto de la mayoría de docentes porque, bueno, yo llevo enseñando 14 años. Entonces he visto un cambio en las generaciones súper marcado. O sea, antes tú les mandabas a leer un libro y felices se leían el libro y como que opinaban sobre el libro. Ahora, lo que es una preocupación no solamente mía, sino que, y voy a hablar de mí en verdad, es una preocupación que tengo es que a veces creo que la falta de pasión o el dejar de involucrarte tanto te puede llevar a como que ya no interesarte. Entonces, con todo esto de la inteligencia artificial y con todo esto de la tecnología, creo que se ha facilitado mucho el sistema de hacer trabajos y cosas. Entonces, la investigación per se ya no se hace. Yo me acuerdo que en mi época yo iba a la biblioteca, sacaba los libros, tenía que ir físicamente a un lugar, tenía que ir a entrevistar personas, tenía que hacer diferentes actividades que hoy en día no se hacen tanto. No, claro, tú podías ver un documental, ¿no?, sobre asesinos y algo, y ahora simplemente pides el resumen. Exacto, y de hecho dentro hay temas, yo siempre digo que yo toco en la clase temas que son disparadores. Por ejemplo, hablo de abuso sexual infantil y hablo de violencia de género. Y esos dos temas en sí, yo siempre le digo a los alumnos antes de empezar las clases que son disparadores. Entonces, si es que alguien ha sido víctima me tendría que avisar para yo poder ver cómo manejo la situación con ese alumno, porque sí me ha pasado yo soy muy visual, entonces yo tengo que enseñar videos. Yo creo que al final uno puede enseñar mucha teoría, pero si no lo conectas con algo visual, quizás se te vaya mucho más rápido. Entonces, claro, yo antes era crudísima. Claro, yo antes se ponía unas escenas de crimen, o sea, con la sangre ahí, con toda la pared, y a los alumnos les encantaba. Hasta que de repente llegaron generaciones que me dijeron, no, puedo ver esto, no, me da náuseas o no, que... Y peor, claro, si alguien ha sufrido... No, con el tema de abuso y todo eso es un tema diferente. Okay. Pero me refiero a las imágenes que yo antes ponía, que eran mucho más... Y a mí me gustan las películas gore, por ejemplo. Claro. Entonces eran mucho más visuales, escenas de crimen, como te digo, o incluso escenas de médico legista, donde se veían los cuerpos, etc. Ahora ya no puedo poner eso, pues. Sí, no, claro. Ahora me queman, ahora no puedo poner eso porque... No. Te funan. Me funan, exacto, me funan. Entonces yo tengo tanto material que digo, yo sé que hay un grupo de alumnos que les encantaría, pero
hay un montón que Claro, hay dirían... otros que no, claro. Exacto. Pero ahí te das cuenta que también es gente que... Pero porque tú, ¿para qué carreras enseñas? Psicología. Psicología nada más. Entonces, ahí puede ser que ellos ahí te das cuenta, y ellos también se deben dar cuenta que no es para esa rama también, ¿no? O sea, ese curso, como es un curso electivo, lo interesante es que ahí pueden ver si es que les gusta o no les gusta. Claro, vaya. Y también una de las cosas que yo les digo, a ver, como psicólogo forense, tú no necesariamente vas a ver abuso sexual o vas a ver temas de violencia de género. Claro. O sea, hay diferentes áreas y puedes en tu especialidad nunca ver si quieres uno de esos casos. Yo, por ejemplo, ahorita me estoy dedicando básicamente a temas de acoso laboral. Entonces, que no tiene nada que ver con acoso sexual. Durante años se evaluó acoso sexual, pero ya hoy en día no lo hago. Y me dedico más que nada al tema de afectación psicológica. Ahora, de hecho, me estoy especializando en todo lo que es violencia de género y psicopatía y la relación que hay entre ambos. Entonces, si tú quieres ser psicólogo forense y no quieres ver temas de, por ejemplo, de, como te digo, de abuso sexual, de violencia, de trata de personas, no tienes que hacerlo. Te puedes ir por el área civil, que es algo mucho más tranquilo, pero en mi curso yo tengo que enseñar todas las áreas. ¿Crees que mucha gente, ya que hablas de la pasión, mucha gente que cree de repente que entrar a psicología tiene en la mente algo más romantizado por las películas de repente? No sé, yo imagino que alguien puede pensar que la psicología forense es chambear a los CSI. Totalmente. No, totalmente. Cuando empiezo el curso, esto lo he visto también a nivel de generaciones. Como te digo, llevo 14 años acá. Y al comienzo, las primeras promociones, todos pensaban que era CSI. Entonces, cuando les empezaba a hablar de derecho, decían, no puedo creer lo que me metí. O sea, es muy tarde y yo no me puedo retirar. Y claro, pensaban que lo que yo hacía o lo que hacía el psicólogo forense era solo trabajo en cárceles y solo entrevistas de asesinos. Y yo decía, me encantaría. O sea, a los Mindhunter, ¿eras tú? O sea, no. O sea, ese es mi trabajo de sueño. O sea, de hecho, hay un psiquiatra inglés que se dedica a entrevistar asesinos en diferentes cárceles del mundo. Y yo siempre he dicho, ese es el trabajo de mis sueños. O claro. sea, yo podría estar evaluando psicópatas toda mi vida y sería la persona más feliz del planeta. Lo que pasa es que es un trabajo que acá en el Perú, por ejemplo, no se hace. Entonces, volviendo a la pregunta, los alumnos pensaban, claro, que nos íbamos a dedicar a eso, ¿no? Y ya con las generaciones, como hay más conocimiento de lo que es la psicología forense. De hecho, yo abrí Crónica justo para eso, ¿no? Para ampliar el conocimiento de lo que es la psicología forense también. Ya saben que no es solamente para eso, de hecho, saben que ya es más para juicios. Entonces, se ha roto un poco esta burbuja de Criminal Mind, pero cuando digo qué películas les gusta, todos son Criminal Minds. O sea, es como... Y ya no ven series, eso yo estoy impresionada. Las series que yo les digo, Mindhunters, hay un montón de gente que no la ha visto y yo... ¿Qué haces en el curso? O sea, sí, es como... No, pero claro. Los motivo a que la veas, ¿no? Porque yo digo, es una... Y ahora Mindhunter ya confirmó que está trabajando en una trilogía de películas con David Fincher y con Netflix. O sea, van a hacer una trilogía de películas. Ojalá que no se vuelva a caer, porque siempre se anuncia, Hace se un va... montón de tiempo tú me dijiste que venía la tercera temporada. Sí, pues nunca fue. Y claro, y ahora también lo han confirmado, pero ojalá que no se vuelva a caer, así que... Esperamos, porque de hecho se quedó con el caso de BTK. Claro. O sea, nos quedamos con eso justo cuando iban a empezar a estudiar a BTK, decían irse. Y yo no podía creerlo. O sea, para mí Mindhunters ha sido una de las mejores series que he visto. Sí, la voy a volver a ver porque quiero estar al día cuando vengan las películas. No sé cuándo, pero... no, si es eso, me acabas de dar así una primicia. Sí. Justo ayer lo estaba conversando, o sea, lo anuncié porque está fresquito, pero ojalá que no se vuelva a caer. Es una pregunta que siempre te he hecho bueno, que ya te he hecho antes, pero ¿cómo se define clínicamente la psicopatía? ¿Y cuál es la diferencia a veces con el trastorno antisocial? Porque a veces... confunden mucho las cosas, ¿no? Como justo conversábamos antes de comenzar a grabar, ya hay gente que confunde y simplemente por algún rasgo, ya, este es tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se define clínicamente la psicopatía? Me encanta tu pregunta. De hecho, clínicamente no existe la psicopatía. Ya. Clínicamente, bajo la psicología clínica. ¿Por qué? Porque la psicología clínica nos basamos en 2 manuales. CIE-11 y el DSM-5. Y en ambos manuales no está estipulada la psicopatía. Está el trastorno antisocial, que ahora te lo voy a comentar. Pero el término psicopatía se usa para la psicología forense.
en el ámbito forense y en el ámbito criminológico. Okay. Entonces, nosotros como forenses defendemos el término psicopatía porque existe. ¿Cómo se define? Es un tipo de personalidad. La psicopatía es un tipo de personalidad. Es una persona que es completamente imputable. Sabe lo que hace, actúa con su libre voluntad y es una forma de ser, básicamente. ¿Okay? Tú eres psicópata. En cambio, el trastorno antisocial es diferente. El trastorno antisocial es un patrón de conductas disruptivas en el cual tú estás en contra de las normas de la sociedad. Entonces, esto se empieza a definir, de hecho, también como la psicopatía desde temprana edad, ¿no? Entonces, antes de los 15 años ya has tenido un diagnóstico previo de alguna conducta, por ejemplo, negativista, desafiante. Y el trastorno antisocial es básicamente un trastorno que además limita tus áreas social, familiar, laboral, y que tiene mucho que ver con la parte de la falta de control conductual. Eso es, y al antisocial le encanta, por ejemplo, delinquir en grupos, por más de que se llame antisocial, porque generalmente están en pandillas. Entonces se hacen parte de una pandilla y les gusta escalar hasta llegar a ser la cabeza de la pandilla. A pesar de que es antisocial. Es que antisocial no es no soy social, eso es asocial. Ah, ok. Asocial es no soy sociable. Antisocial es en contra de las normas de la sociedad. Okay. Por eso es antisocial. En cambio, la psicopatía, como vemos que el trastorno antisocial es un trastorno que afecta a la conducta, la psicopatía, según Robert Hare, que es uno de los mayores maestros del término psicopatía, que es el autor, de hecho, de la escala de psicopatía, el PCLR, que es la única entrevista diagnóstica para psicopatía, nos divide la psicopatía, bueno, como la forma de ser, pero además que afecta tanto el área afectiva como el área conductual. Entonces, engloba al ser humano completo. No engloba solamente la parte conductual. Dice que esa persona a nivel afectivo también está afectado. Entonces, ¿un psicópata es necesariamente un asesino en serie? ¿O hay psicópatas que pueden vivir al costado de tu casa y nunca cometer actos violentos, por ejemplo? ¿Es posible que haya psicópatas que no asesinen? Me encanta tu pregunta. Sí, es que es súper común. O sea, el psicópata, antes pensábamos, incluso me incluyo, ¿no? Hace años decía psicópata Hannibal Lecter, ¿ya? Entonces, claro. Es como que tiene que ser un psicópata. Pero ahora, por ejemplo, la psicopatía tiene Robert Hare también nos divide como el psicópata criminal y el psicópata integrado. Y eso también lo habla mucho Vicente Garrido, y de hecho acaba de publicar un libro que se llama Psicópata Integrado. Y los psicópatas integrados son mucho más peligrosos porque son, como tú dices, el vecino. Es la persona que no va a cometer delitos. Tu compañero de chamba o tal vez tu pareja, ¿no? O tal vez tu pareja. De hecho, yo ahora estoy viendo... yo soy, como te digo, también soy psicoterapeuta. Entonces, me estoy especializando en todo lo que es violencia de género. Y llevo años trabajando con violencia de género. Y me encanta. Y una vez que tú te metes en ese rubro, como que te empiezan a llegar casos. Y muchos de los casos que yo tengo hoy en día, sus parejas son psicópatas. Entonces, el psicópata integrado es aquella persona que no necesariamente va a cometer un delito, pero va a tener este problema de la empatía, de la falta de afecto, etc. Y es una persona muy planificadora. Entonces, probablemente esa persona va a mandar a que haga los delitos, pero él no lo va a hacer. O va a cometer delitos como estafas, temas un poco más, por ejemplo, de... ¿Te acuerdas de este banquero Madoff? Ya. Psicópata integrado. No comete ningún delito, estafó a miles de personas, les quitó el dinero a miles de personas y no tenía ningún tipo de conciencia sobre ello. Ningún remordimiento. Entonces, yo siempre he dicho, el psicópata criminal es mucho más fácil de poder detectarlo porque eventualmente va a cometer un delito. Pero el psicópata integrado es súper difícil y además que es mucho más peligroso porque, como te digo, puedes vivir al lado de esa persona hasta que te empieza a destruir de tal forma que ya no tienes ni siquiera fuerza para denunciarlo. Entonces, y dentro de los psicópatas integrados, ahí podemos hablar también un montón acerca de políticos, de gerentes generales. Alcaldes.
Sí, o sea, nos van a banear, pero lean el libro de Vicente Garrido, y Vicente Garrido se lanza a mencionar a algunos de los políticos que tienen muchos rasgos de psicópatas integrados. Entonces, yo no lo voy a decir porque no quiero que después FBI me esté esperando fuera y que te baneen a ti tu blog, pero luego lo conversamos. Sí, no, de hecho. ¿Y cuál es la diferencia con el sociópata? El sociópata también es un término netamente forense y criminológico. En el ámbito clínico no se acepta. En el clínico sigue siendo antisocial. Ok. Y eso es súper importante dejarlo claro, porque cuando tú vayas a conversar con un psicólogo clínico, netamente clínico, te va a decir que esos dos términos no existen. ¿Por qué? Porque no están ni en el DSM ni en el CI-11. Entonces, es lógico, ¿no? O sea, al final no están en los manuales que manejamos. Pero el sociópata es un paso más que el antisocial. El antisocial se mantiene en esas pandillas, haciendo como la cabeza, los jefes, pero el sociópata ya llega a un punto de odio a la sociedad que puede llegar a cometer delitos mucho más violentos. El psicópata es una persona mucho más formal. El sociópata es una persona más desordenada, que los crímenes van a ser más impulsivos, van a ser con una tendencia de falta de control conductual, pero mucho más fuerte que el antisocial. Es como, yo siempre le he dicho, es como una upgrade del trastorno antisocial. Yeah. Como subiste de escalón y te fuiste a sociopatía. Una actualización, ¿no? El upgrade. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los rasgos más comunes en un sociópata y cuál sería la diferencia con el psicópata? Por ejemplo, si tienes a los dos aquí, ¿qué es lo que tiene uno y el otro no? Para diferenciar, ¿no? Para saber cuál es un sociópata. Porque, claro, yo me acuerdo que hace tiempo, creo que en algún momento también lo conversamos, yo tenía un álbum de fotos que a veces subía los psicópatas del cine y me encantaba. Creo que por ahí también por ese tiempo nos conocimos. Y yo le llamaba psicópatas a todos. Sí. Para mí todos eran psicópatas, pero yo luego creo que tú me dijiste, no, ese es sociópata. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo diferenciarlos por características, por ejemplo? Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, si tenemos un cuadro, vemos que a nivel de apariencia, el psicópata siempre va a ser más ordenado. Okay. El sociópata es la persona que tú vas a cruzar la calle porque dices, no, este me va a chorear o sea, me va a robar o me va a matar. A nivel, por ejemplo, antecedentes, psicópata probablemente no tenga antecedentes, el sociópata probablemente tiene muchos antecedentes. Okay. El psicópata no tiene arraigo familiar, no le importa si su familia está o no está. El sociópata todavía tiene algo de arraigo. El psicópata no va a tener, por ejemplo, puede mantener una relación estable. Y tú dices, sí, pero ¿cómo? El psicópata. ¿Pero cómo? Pero si es un psicópata, no tiene sentimientos. Claro, pero para las apariencias lo va a hacer. Al psicópata no le conviene quedarse soltero o soltera. No le conviene... Como Ted Bundy, ¿no? Que tenía su... Ted Bundy tenía su pareja. Claro. Entonces, y los políticos, ¿puedo decir eso? Sí, normal. ¡Me banearon! Políticos que obvio que no son de Perú. Obvio que no. Claro, pero claro, también que mantienen... Sí, obvio. Que mantienen como sus parejas. El sociópata no, probablemente tenga muchas denuncias de, por ejemplo, de órdenes de alejamiento, conflictos intrafamiliares, abusadores, o sea, que golpean más, etc. Y lo más importante es que el sociópata todavía mantiene algo de empatía. ¿Cuál? El sociópata. El sociópata. Sí, el psicópata no tiene empatía. O sea, esto es la clave para entender la psicopatía. El psicópata no tiene empatía, el sociópata sí tiene algo de empatía. Entonces, como te digo, es como un upgrade del trastorno antisocial, pero lo más importante es que el psicópata es una persona que es mucho más organizada y planifica mucho más. Los Patrick Bateman, ¿no? Que son organizados así, ¿no? Exacto. Bien ordenaditos en sus armarios, su ropa bien planchadita, todo, ¿no? Como la película esta, ¿te acuerdas de American Psycho? Obvio, claro, eso, Patrick Bateman. Sí, exactamente. Que empezaba y él como imitaba las emociones frente al espejo. Esa escena es como alucinante. Cómo se ponía sus cremas y todo, sus mascarillas. Claro. Y al final en el trabajo era admirado. Entonces, y luego tenía su lado B, ¿no? Sí. Ahora si no han visto American Psycho, por favor. Sí. Yo siempre empiezo en los semestres preguntándole un montón de series, ¿ya? Porque tú sabes que yo soy recontra, me encanta. Y no ven nada. Entonces yo le digo, ¿y qué ven? ¿Qué están viendo? ¿Euforia? ¿Qué ven en su tiempo libre? Porque no han visto, por ejemplo, ese ciclo, solo un alumno o dos había visto El silencio de los inocentes. Y yo dije como que... O Mindhunters, tampoco la ven. Series que son clásicos, pues, ¿no? O sea... Pero bueno, ya ahí seguiré luchando para Es que probablemente sean psicólogos que están yendo a otras ramas también, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que llegan siempre series nuevas, ¿no? O sea, estamos hablando de series que fueron no sé, Mindhunter, ¿cuándo fue la última vez que era? Sí, 2000 y tanto, 2019 creo. Claro, entonces ya, o sea, hoy en día, acuérdate que antes Netflix tenía 4 series, que eran ahí nomás, y Mindhunter creo que fue una de las primeras que fue como la serie. Claro. Hoy en día acaba de salir como ahora la de Ross y West, Ya. que también es una pareja asesina. O sea, todas las semanas se están estrenando algo de criminales. Los documentales, sí, porque sabe que a la gente le está gustando, o siempre les ha gustado, pero ellos se han dado cuenta que estas miniseries jalan un montón. Ahora mucha gente se está metiendo al true crime, que antes no les gustaba tanto. ¿Los psicópatas nacen o se hacen? Nacen. Respuesta final. No, pero nacen y se hacen, ya, para poder entenderlo. Hay un autor que se llama Jim Fallon, que es sumamente un genio, y él tiene un libro que se llama El psicópata dentro mío. Entonces, Fallon lo que hizo fue, lo invitaron a hacer un estudio de psicopatía, y para eso tenía que hacer se me fue la palabra, tenía que estudiar los cerebros. Ya. Entonces, para poder agregar más cerebros a este estudio, hizo una evaluación de los cerebros de su familia, incluyéndose. Y dentro de todo este estudio encontró que había un cerebro que sí era semejante a un psicópata. Y era su cerebro. Entonces, él es un psicópata que se dio cuenta en ese momento que era un psicópata. Y en estas charlas que él da, y en el libro también, te habla de que él siempre sabía que había algo raro en él, que no se conectaba tanto emocionalmente con los demás, que no le dolía tanto si algo pasaba, como que no conectaba mucho con las emociones, pero nunca le dio la importancia. Ay, conozco a varios, sí. Yo también. Sobre todo la falta de empatía. Sí, muchísimo. Y bueno, pero él nos dice que hay 3 factores súper importantes para que tú puedes tener el gen de la psicopatía. Yeah. Tú como Luis. Hoy en día puedes tener el gen de la psicopatía. Pero hay 3 factores que se necesitan para que ese gen despegue. Uno es, generalmente tiene una lesión cerebral, un golpe en la infancia. Yeah. Otro es el tema de la violencia, es estar expuesto a la violencia. Yeah. ¿Okay? Y el otro es el gen MAOA, que es el gen de la conducta criminal. Okay. Entonces, si tienes esos tres factores, pero el más importante es el contexto de la violencia y estar expuesto a violencia a temprana edad. Es como esta serie Dexter. Ya. Ya. El primer capítulo de Dexter que nos dice, era un niño que estaba en un contenedor rodeado de sangre y así es que encuentra a su mamá. Claro. Entonces, y lo rescatan, pero él ya estaba bañado en sangre. Y ahí es donde se desencadena todo el episodio de violencia. Se le activó todo, ¿no? Exacto. O como Kevin también, ¿no? El de Hablemos de Kevin. Exacto. El niño ya mataba palomas. Exacto. Entonces, ¿por qué digo que nace y se hace? Porque, claro, tienes que tener el componente genético y a nivel cerebral van a haber diferencias, tanto en el lóbulo prefrontal como en la amígdala. La amígdala está sumamente reducida a los psicópatas. Que la amígdala es la responsable del miedo. Entonces, eso es un tema súper interesante porque el psicópata puede ser diagnosticado a muy temprana edad. Ya. ¿Ya? ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Por ejemplo, por la amígdala. Si la amígdala es la responsable del miedo, tú generalmente cuando eres niño, por ejemplo, y ves que hay un animal muerto que se lo están comiendo los gusanos. Vamos a lo más crudo de todo. Ya. El niño ve esa escena y sale corriendo por miedo y por el dolor que le ha causado esta imagen tan impactante. Mientras que un niño que tiene el gen de la psicopatía lo va a ver y se va a quedar ahí y no le va a importar. O escenas de miedo en general. O sea, ¿por qué? Porque la frecuencia cardíaca también de los psicópatas es mucho menor. Y por eso es que pueden pasar muy fácil el polígrafo. Y por eso yo cuestiono a veces el polígrafo, no a veces. Pero no me quiero que me baneen tampoco. Y yo soy muy poco políticamente correcta para algunas cosas. Pero bueno, acá estamos en confianza. Sí, dale, claro. Bueno, entonces, yo no creo mucho en el polígrafo. Entonces, ¿por qué? Porque los psicópatas lo pueden manejar muy bien. O sea, si estamos hablando de personas que su frecuencia cardíaca es mucho menor, entonces, por ejemplo, los niños los puedes encontrar. Cuando hay situaciones de mucho peligro, no se van a inmutar. Y, por ejemplo, en los adultos, por la frecuencia cardíaca, es por eso que les encanta todo lo que son las actividades de alto riesgo, porque no les da miedo. Ahí tienes el caso, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Kevin, en el caso de Kevin, él nació
psicópata, pero Dexter creo que a él se le activó después, ¿no? Ujú. O sea, cuando estuvo en ese Exacto, en esa habitación. se le activó y lo más importante es de que en Dexter su papá lo fue como moldeando a que hiciera lo correcto dentro de lo incorrecto. Entonces, vas a matar, perfecto, vas a matar, pero vas a matar gente mala. Entonces, el contexto de Dexter fue como una especie de factor protector por más de que era asesino. Porque pudo el papá haber dicho, ¿sabes qué? Te boto de la casa porque mataste a todos los animales del vecindario, que lo había hecho, o porque ya estás poniendo en peligro a los demás vecinos porque ya te dan ganas de matar gente. O sea, ya no podemos tener ni una ardilla porque la vas a matar. Entonces, pudo haberlo botado de la casa y abandonado porque en verdad no era su hijo, era un hijo adoptivo. Sí. Pero él le dijo, ya, vas a ser malo, pero sé malo de los buenos. Claro. Entonces, Ahmad empieza a matar asesinos. Y ahí empezó, o sea, agarró una población. Es que también tenía que desfogarse, ¿no? Tenía que desfogar eso. Yo me acuerdo Yo que... le hubiese recomendado el gimnasio, pero bueno. Sí, también, ¿no? O el box, ¿no? El box. Sí, claro, hay manera de... Entre los días, ¿no? Para los que están escuchando, no es que tengas que desfogarte matando gente. No, no, por ejemplo, la vez pasada estaba viendo una película o una serie sobre vampiros y era alguien que debía sí o sí matar porque era un vampiro y tenía que... Alimentarse, pues, ¿no? Alimentarse, claro. Alimentarse, sí. Pero entonces elegía que sean malos. Ya. Entonces no elegía cualquiera, ¿no? Es como que, no, buenos no. Entonces, te puedes elegir, ¿no? Pero en este Claro. caso, a lo Dexter, no. Es un ejemplo medio raro. Pero me encanta. Y si no han visto Dexter, por favor, vean Dexter. Sí, gran serie. Yo no la he acabado. La voy a acabar porque... Al final no es muy buena. ¿Ah, sí? Ah, no me gusta. No, es que Dexter fue una serie épica, pues. Entonces, para que le den ese final fue... Velo y lo comentamos. Pero sí creo que las generaciones tienen que ver Dexter. Sí. Tienes que verlo. O al ahí menos está. saber... O sea, conocer a los personajes, ¿no? Conocer un poco las historias. Es que además que Dexter... A mí me encanta Dexter porque se han informado tan bien en las primeras 2 temporadas. 2, 3 temporadas. De ahí Dexter se fue todo Sí, tal cual. por un tubo. Pero... al comienzo mostraban tan bien lo que era la mente de un asesino en serie organizado, cómo es que planificaba todo, cómo en esos capítulos donde él decía, yo no sé lo que es el amor, pero sé más o menos cómo actúa la gente y sé lo que tengo que decir para que no sospechen de mí. O sea, cómo estas frases que tú dices, esto lo diría un psicópata total, entonces sabes que esas personas se informaron, no fueron personas que hicieron el guión, o sea, por hacerlo. Entonces, como que el que se hayan dedicado a estudiar la psicopatía y el asesino en serie para crear Dexter, para mí fue como... Han tenido sus asesores fácilmente. No, de todas Claro. maneras. Justamente eso te iba a preguntar, ya me spoileaste la pregunta, pero ¿qué películas o series son las que mejor representan a los psicópatas o sociópatas? Ya has hablado de Dexter. Y también, ¿cuáles son las peores? Tú dices, no, eso no es verdad. ¿Has visto alguna vez que dices, no, eso no es verdad? Claro, You. O sea, You es una persona que muchos decían que era un psicópata, pero en lo absoluto, You, de hecho, una vez estuve en un conversatorio de psicólogos que decían, ese personaje principal, que no me acuerdo cómo se llama, no tiene ningún trastorno, porque en verdad tiene tantos síntomas de todos los trastornos que no llega a ser ningún trastorno específico. O sea, creo que salpicaron en el narcisismo, en la psicopatía, en el obsesivo compulsivo, hicieron toda una mezclonanza que dijeron, ya, eso sale. Pero ese personaje no es un psicópata, porque en verdad sí siente amor por las personas, sí tiene esa conexión emocional. El psicópata nunca la tendría. Claro. O sea, él las encierra. Pero tiene pareja, ¿no? Claro, tiene pareja, pero las encierra para cuidarlas porque está enganchado de ellas. Ah, cierto, y las claro. o sea, quiere que lo amen, Claro. ¿no? Entonces, por ese lado, no es un psicópata. Para mí es la peor película que puede... la peor serie... No, a mí me encanta You. No he visto la última temporada porque ya me parece que... Ya la han alargado mucho, a mí también. Ya demasiado. Ya con el Wolf... Desde que tiene el bebé y ahí creo que la última, que ya la larga demasiado ya. Eso es lo malo, o sea, todas las series deberían ser como, ¿cómo se llama esta? La de la droga, que tiene solo 3 temporadas, de la metanfetamina. No la he visto. Breaking Bad. ¿Cómo lo hace? Tiene 5, tiene 5. ¿5? 5, claro. Pero 5 temporadas, la pudieron haber alargado por 1000, porque fue una de las series más exitosas que hay. Pero dijeron no, o sea, ya está, o sea, no lo vamos a dar más. No como Grey's Anatomy, que tiene más de 25 temporadas, creo. O sea, ya... Por ejemplo, Dark, ¿no? Que son 3 temporadas tiene Dark y la acaban bien, ¿no? O sea, hay series que... Porque ya una más puede funcionar, pero ya como que la largas, ¿no? Claro. Hay una que es la de Hannibal Lecter, por ejemplo.
¿Te acuerdas? Hannibal, claro. Hannibal. Claro. La de Hannibal también es una buena serie y representa bien al asesino en serie, al caníbal. ¿Qué otra serie? Bueno, es que a mí me encanta. Bueno, Mindhunters. Lo que pasa es que para mí Mindhunters representa a todos los asesinos, pues. Uh-huh. Y sí, creo que para mí Dexter siempre va a ser como... Me he visto cientos de series, porque yo siempre veo una serie. Justo ya que hablabas de tu trabajo soñado, justo en Prime Video hay una serie que no es muy buena, pero me gusta. Te lo voy a recomendar, probablemente a ti te guste, porque es un psicólogo que chambea con, creo que el FBI. ¿Ya? En el que están interrogando a un asesino y se jacta de que no, que es asesino, pero no acepta. O sea, como que se jacta, juega con los policías para ser más inteligente, pero es como que no confiesa. Entonces, y detrás del vidrio está... Es una serie nueva, por si acaso. Ya. Sí, no la has visto. No es el pelado. No. Okay, yeah. Y el psicólogo, y el psicólogo, que justamente ha tenido recientemente también una pérdida, a su esposa la asesinaron, él se da cuenta rápidamente, él dice, ya acabó, él le dice, no, pero todavía no, ya acaba de confesar. ¿Cómo confesó? No te has dado cuenta, ya confesó. Entonces, es muy chévere, ¿ya? O sea, eso me gustó y de hecho te va a gustar y quiero que la veas para ver si es cierto que a veces por rasgos o por gestos, por palabras, te puedes dar cuenta de algunas cosas de los psicópatas. No, sí, de hecho, pero igual tienes que hacer como una evaluación integral. O sea, por ejemplo, Ekman es uno de los grandes autores que habla acerca de la credibilidad a nivel conductual. Entonces, por ejemplo, como la serie Lie to Me. Lie to Me está basada en la hipótesis de Ekman, ¿no? O sea, si movió un poquito la ceja, si movió un poquito la pestaña. Pero eso no siempre va a darte la realidad. Entonces, yo siempre digo que si quieres evaluar psicopatía, tenemos una herramienta que es el PCLR, vámonos a lo más científico. O sea, si bien la psicología no es una ciencia científica, porque no podemos decir los informes, tampoco podemos decir si esto pasó o no pasó. Podemos decir que hay una comorbilidad con lo que estamos evaluando del delito A con la reacción B. Entonces, hablamos de que hay una correlación, pero no podemos decir esta persona fue violentada o no podemos afirmar. Claro. ¿Ya? Pero en base a la psicopatía tenemos evidencias con el PCLR. Entonces, creo que si podemos ayudarnos de herramientas y procesos más estructurados, podemos... Como el otro día escuchaba, ¿no? O sea, al final el trabajo de los psicólogos forenses, sobre todo, tiene que ser replicable. O sea, esto es por la teoría de Dubert, que nos dice que tiene que tener estos factores para poder la replicabilidad del proceso. Si yo tomo un informe pericial y enseño la metodología, tú, si tomas la misma metodología, vas a tener los mismos resultados que he tenido yo. Y eso es lo que hace más científico un informe. No sé por qué terminé hablando de eso. Pero soy dispersa. Y ahí es. No, está bien. Te entiendo. Ahora que compartes muchas noticias sobre crímenes, abusos y todo esto, ¿qué perfiles psicológicos son los que más se repiten? Porque claro, ahora compartes, por ejemplo, abusos sexuales, compartes asesinatos, mucho feminicidio, hay demasiado feminicidio. Por ejemplo, ¿cuáles son los rasgos o los perfiles psicológicos que más se repiten en los feminicidios, por ejemplo? Paranoide. El trastorno de personalidad paranoide es bastante común porque el paranoide va a pensar siempre que le están siendo infiel. Y se queda en la escena del crimen. Entonces hay muchos paranoides que, por ejemplo, dicen, mira, yo me quedo, o sea, ella me fue infiel y ella merecía la muerte. Otro es el límite. El trastorno límite, que es estas emociones. ¿Es el border sí. o el TLP? TLP, border, trastorno límite. Tengo mala experiencia con eso, pero bueno. Pero claro, ahí hay mucha amenaza de si tú me dejas, yo me mato, pero te voy a matar a ti primero. También, sí, te pasó. ¿Si eres? No, fueron conmigo. ¿Sí? Sí, terrible. Sí. ¿Ves que lo que pasa es que el trastorno límite es un trastorno que se puede trabajar. O sea, es un trastorno que tiene, yo no hablo de curas, pero sí tiene un tratamiento, pero tienes que ser súper responsable con tu tratamiento.
tienes que ir al psicólogo y tienes que medicarte. Si no, te desbordas, porque es algo... Las personas tienen que entender que con un trastorno de personalidad implica una afectación a nivel también biológica. O sea, tú necesitas generar ciertas hormonas o activar ciertos neurotransmisores que no están activados. Y está bien, o sea, está bien medicarse. Yo creo que hay gente que está muy en contra en general de la medicación. Yo siempre digo, yo sea pro, si hay algo que te puede hacer sentir mejor, ¿por qué no hacerlo? Claro. Pero bueno, volviendo al feminismo. Sí hay mucho tema de psicopatía, pero más que nada hay un tema de trastorno de personalidad, como te digo, paranoide, antisocial, paranoide y límite, también la antisocial, pero también hay un tema en nuestro país que es muy marcado, que es el machismo. Entonces, el machismo yo creo que es uno de los mayores factores a nivel contextual, factores de riesgo que pueden conllevar a que tú tengas una sintomatología, algún trastorno que no llegue a ser un trastorno, pero que con el machismo y con todo lo que te enseñan, explota y terminas cometiendo los feminicidios. Y hay muchas muertes ahora, por ejemplo, en Argentina se han dado como 5 el mes pasado, de personas que matan a sus familias, que son los feminicidios. Entonces, mato a mis hijos, a mi esposa y me mato a mí después. Porque se llama un suicidio altruista colectivo, muchas veces. Altruista, claro. Por ejemplo, las mamás que matan a sus hijos porque o para vengarse se suicidan. Hay 2. O sea, está el altruista. Ahí en verdad hay como 5 tipos. Pero el altruista es yo voy a mi hijo y luego me suicido porque yo... No quiero dejar a mi hijo solo. No quiero dejar a mi... Va a sufrir. Y este mundo es demasiado cruel para que mi hijo siga viviendo. Y el otro es el vengativo. Lo voy a matar y me voy a matar a mí, pero lo voy a matar porque quiero hacerle daño en pareja, porque él no se lo va a quedar. Entonces, hay diferentes tipos, pero también otra de las cosas que no se estudia mucho en este país, sobre todo, y que a mis alumnos siempre los mando a investigar, es la correlación que existe entre el trastorno de estrés, el trastorno posparto, la depresión posparto, perdón. Yeah. La depresión posparto, que puede tener brotes psicóticos y que es por eso que muchas mujeres terminan asesinando a sus bebés. No es porque sean malas, es porque tienen una depresión posparto que no ha sido diagnosticada. Entonces, en su brote psicótico, puede matar a su hijo y luego no recordar que lo mataron. ¿Y qué tanto influye el contexto familiar del niño, por ejemplo? Porque, claro, se habla mucho de que a veces nacen ven violencia de niño, por eso que eso se activa, ¿no? Pero ha habido casos en el que son familias muy amorosas y igual nacen psicópatas, ¿no? Pero esos son los menos, ¿ah? ¿Sí? Si te has dado cuenta, la mayoría de asesinos en serie, que los son más conocidos, los hijos han vivido en episodios de violencia extrema. O sea, a Kemper lo encerraban en un sótano. Acuérdate, lo dejaban encerrado durante días. Garavito lo botaron de la casa. Al monstruo de los Andes también lo abusaron en la casa y después lo botaron de la casa. A Manson lo cambiaron por 3 cervezas. Entonces, claro, la mayoría de asesinos en serie han venido de ambientes sumamente agresivos. O sea, si bien, por ejemplo, Ted Bundy no vino de ambiente agresivo, el abuelo era agresivo, el abuelo era alcohólico y además lo hacía ver pornografía sexual sádica. Entonces, ahí también hay violencia. Pero la violencia, como te digo, es súper importante. O sea, es como si el niño va a estar expuesto a la violencia, la probabilidad de que desarrolle cualquier trastorno es mucho más elevada. O sea, es un factor de riesgo que al final, cuando tú entrevistas a gente que está, por ejemplo, en centros juveniles o en centros penitenciarios, la mayoría van a decirte que son al final lo que terminas haciendo es repetir el patrón. Como el otro día, como escuchaba de un caso de un hombre que abusaba de su hija, y decía, pero si es mía, yo puedo hacer lo que quiera con ella. O sea, es mi hija. Y lo más probable es que su papá hacía lo mismo. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la trilogía de Millennium? Ya, claro. Ya, no sé si leíste los libros, pero... Tengo el último. O sea, siempre quise leer los libros, sé que es muy bueno y mejor que las películas. 1000 veces. Sí, pero sí sé, ¿no? Los hombres que aman a las mujeres. Que odian a las mujeres. La sí. mujer que... La gasolina. Sí, claro. Entonces, sí. Para mí Millennium ha sido la trilogía... O sea, mi trilogía favorita. O sea, y de hecho, de libros. Sí, de todas maneras. Entonces, yo la recomiendo siempre. Sé que no lo van a leer, pero no leen ni siquiera el artículo que les mando y van a leer la trilogía de Millennium. Pero bueno, nunca se sabe que alguien que en tu coche diga... Mis seguidores sí leen. Lean. Entonces, Martin, que era... Voy a hacer un spoiler. Sí, es eso. Pasen a los siguientes 30 segundos.
Martin era abusado por su padre. Y él abusaba de la hermana. Entonces, todo esto era una cadena. Un círculo y el vicioso. abuelo abusaba del padre, el padre abusa del hijo, el hijo abusa de la hermana. Es un círculo vicioso. Y después él termina abusando de todos los demás, pues, ¿no? Qué terrible. Sí, pues eso se repite mucho. Por ejemplo, Hannibal Lecter, sé que te gusta mucho. No, creo que fuimos a una función. Quiero entrevistarlo, se ha muerto. ¿Qué características ves en Hannibal Lecter que sean reales, que sean y que no sean productos de fantasía? Porque hay muchos que no sé si en esos tiempos se habrá escrito bien el personaje. Ahora creo que hay mucha mejor asesoría. Pero ves algunos rasgos reales en Hannibal Lecter y por otro lado algunas características más fantasiosas. Ya, amo. Por favor, no puedo decir esa palabra de nuevo. Eso me pasó por una vez burlarme de una... ¿Te acuerdas cuando hubo esta parodia de amo, alucina, sí, ya. Yeah. Yo me empecé a burlar un montón de eso. Te pegó. Y ahora tengo amo. O sea, y tengo un sticker también. De ahí te lo comparto. Ya bueno. Entonces, Hannibal. Tiene... Lo que sí es súper pegado a la realidad es que es un tipo que tiene una idea de grandiosidad muy elevada. Él es lo máximo, él puede lograr lo que él quiere y puede manipular a quien quiere. Es un manipulador hecho y derecho, por ahí está súper pegado a lo que es la psicopatía. Es una persona inteligente que además esa inteligencia le sirve para ser locuaz. Habla un montón cuando él quiere hablar y puede dominar cualquier entrevista. Este hombre puede hacerte creer lo que él quiera. ¿No? Es muy culto. Como un expresidente. Y te van a banear. Y puede llegar a manipular muy bien, ¿me entiendes? Entonces, además que es una persona que puede llegar a ser muy encantadora si es que quiere serlo, ¿ya? Lo falso de Hannibal es que la forma de matar es muy cruda. Generalmente no son tan crudos. Él se llega a obsesionar con esta chica, pero yo no sé si es por un tema del amor. Yo al final yo creo que él se obsesionó, pero la tenía como una hija. Como una... No sé si tú piensas lo mismo, pero yo lo veía más como una relación de padre e hija con Clarice. Uh-huh. Y ¿qué es falso en él? Me parece que el hecho de que lo hayan puesto tan brillante, porque eso es, por ejemplo, es un mito de los psicópatas. Son muy inteligentes, con la música clásica y todo eso. Que son brillantes, o sea... ¿Por qué? Porque Kemper era muy inteligente, pero Kemper y Hannibal no son la representación de todos los psicópatas. Entonces, hay un mito de que todos los psicópatas son súper inteligentes y eso no es cierto. Lo que pasa es que son personas que pueden llegar a estudiar mucho para tener tema de conversación. Okay. Entonces, si ellos saben, por ejemplo, que me van a conocer, van a estudiar algo de la psicología forense, de algún tema que me guste, para poder conquistarme y poder yo enganchar con ellos. Pero cuando yo profundice la conversación, me voy a dar cuenta que no saben nada realmente, claro. Que mantuvieron todo el nivel superficial, pero te enganchan al comienzo, con algo de literatura, con algo de... Sí. Como Ted Bundy, que era encantador, coqueto, todo eso. Claro, justo el otro día estaba hablando con Ted Bundy, con un alumno que me decía... Estaba hablando con Ted Bundy. No, me encanta, ¿te imaginas? Hice el exorcismo y lo resucité por un momento. Y estaba hablando con un alumno que me decía, yo sé que, profe, que a ti no te gusta mucho Ted Bundy, como que dice que está muy sobrevalorado. Yo le digo, sí, la verdad es que yo siento que Ted Bundy no está entre mis asesinos favoritos, pero porque lo han sobrevalorado mucho porque es guapo. O sea, porque era guapo, nada más hizo igual de famoso. O sea, si hubiese sido un X, una persona que no hubiese sido tan guapa, probablemente hubiese pasado más desapercibido. Lo hubiésemos estudiado como un asesino en serie más. Claro. Pero como era guapo y era como algo diferente, porque además que era un tipo que utilizaba su encanto para poder conquistar a las mujeres, es diferente. Pero sí, lo encuentro un poquito sobrevalorado. No me odien, no me baneen, ¿ya? Cada uno tiene su preferencia. A mí Garavito es mi asesino favorito. O sea, me encanta Garavito. De hecho, mi sueño frustrado fue no poder entrevistarlo, porque murió hace 2 años ya. Qué raro, la gente te va a decir, ¿cómo que te encanta un asesino? Sí, ¿no? Asesino favorito. El sueño de las personas es como, no sé, tener una casa de playa, como que viajar a, no sé, pues a Hawái. Mi sueño es haber sido entrevistar a Garavito, pero murió. ¿Cómo evalúas ese arco, ese cambio? ¿Has visto The Shining? Sí, claro. Ya. El arco de Jack Torrance, el cambio. O sea, no hablemos
hablemos de que fue una persona normal, que no hubo nada de terror, nada diabólico, ¿ya? Ya. Una persona que puede ser aparentemente normal y cambiar de un momento a otro. Por ejemplo, hace poco, un paréntesis, vi una película peruana, no sé si la llegaste a ver, No te mueras por mí, se llama. No. Peruana muy ¿Muera? interesante. Ya. Sí. Y acá, ¿qué te dice? Que era una relación de pareja hermosa, ¿ya? Y creo que el director, que también lo puede conversar, amigo mío, te meten tanto romanticismo. No hay una conducta violenta en ningún momento. No hay, era Romeo y Julieta, ¿ya? Ya. Y de pronto, pum, cambió y se volvió agresor. Porque de un momento a otro ella era, él era, ella era influencer. Entonces entra a trabajar a una especie de combate, esto es guerra, comienza a tener celos de un día a otro y se le activa la violencia y la agrede. Pero no se vio nada de eso. Entonces, eso puede pasar de que no le ves el rasgo violento a una persona hasta el final. Lo que pasa es que todos los seres humanos somos agresivos, todos. Y yo creo que esa persona, si bien no la he visto, y gracias por contarme el final, No, de eso trata. Ah, ya, ok. O sea, lo que no te contaba es el juicio, lo que viene después. ¿Viene el juicio? O sea, claro, es que eso es el principio, de eso trata la sinopsis. Ya lo voy a ver. Pero luego, bueno, la vi en cines, no sé si todavía seguirá, pero lo rico, lo que no te voy a contar, el spoiler es cómo se maneja el juicio y todo, porque era influencer, entonces lo de los medios, eso no, pero eso no te voy a contar. Pero como te digo, fui a eso porque quiero ir a lo de Hannibal, a lo de Jack Torrance, que él también era aparentemente un padre perfecto, hasta que de pronto, por ejemplo, a él que le activó, que justo estaba hablando de la vez pasada, la frustración por no escribir un libro. Sí. De pronto se le activó y comenzó a frustrarse. Déjame solo. Cuando ella lo vino a molestar porque estaba escribiendo, déjame solo, no me dejas escribir. Y ahí se le activa. Entonces, ¿cómo puede pasar eso que nunca tuvo un rasgo violento y de pronto pasa algo y lo activa? En el caso de la película peruana, por lo menos, yo creo que él siempre fue violento. Lo que pasa es que no pudo, no es que no pudo, sino que ella nunca le había dado motivos para que expresara esa violencia. Probablemente esa mujer sí había sido violentada psicológicamente de alguna forma u otra, podemos especular, quizás no, pero cuando él pierde el control, que es algo súper importante para cualquier psicópata, tener el control completo de la pareja, es que explota la violencia. Entonces, él siempre fue violento. Uh-huh. Lo que pasa es que él no tenía motivos para violentarla porque ella hacía lo que él quería. Claro. Igual que en el otro lado. O sea, en el otro lado quizás puede ser un poco más fantasioso, pero sí pueden haber episodios, por ejemplo, el síndrome de Amok. El síndrome de Amok te habla un poco de lo que es las explosiones de violencia sin un sustento previo. Pero son explosiones muy esporádicas y que usualmente la persona después se olvida de lo que ha pasado. En este caso, podría ser de que hayan cosas que te activen porque te han llevado a otras escenas y por eso puedes explotar. No es muy común que una persona que ha tenido, por ejemplo, no sé, pues que nunca he tenido antecedentes de violencia, si lo saben, no lo digan, por lo menos que esté marcado en la comisaría, no, broma. Que yo, por ejemplo, que haya tenido una vida relativamente tranquila, que nunca he tenido problemas legales, de repente de un día para otro, salvo que sea un brote psicótico. Si no, no es muy común. ¿Qué es la psicosis? ¿Qué es un brote psicótico? Un brote psicótico te habla cuando uno tiene alucinaciones o delirios. Entonces comienzas a ver cosas, comienzas a escuchar cosas, afecta los 5 sentidos y los delirios son los pensamientos que son creencias irracionales, que no están basados en la realidad. Por ejemplo, un delirio sería pensar de que el FBI me está esperando afuera y me ha seguido durante días y yo sé que tengo un chip metido en mi casa, pero estoy convencida que tengo un chip y llego a mi casa y le digo, shh, nadie hable, o le digo a mi gata, que es Matilda, no hables, no maulles porque nos están escuchando. Porque tiene la realidad alterada, ¿no? La alteración de la realidad. Son alteraciones de la percepción en general. ¿Pero esas personas pueden vivir una vida normal? No necesariamente. No, de hecho la mayoría cuando tienes un brote psicótico, usualmente eres inimputable. No te pueden condenar porque estás alterado en la realidad. Y de hecho, el artículo 20, el primer inciso, dice que la eximente, o sea, lo que te exime de una pena,
El primer inciso dice anomalía psíquica o grave alteración a la conciencia. Por eso es que de repente, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, de hecho te debes acordar, Clímaco Basombrío, Claro, Clímaco. El del martillo. Me quedé también con ganas de entrevistarlo. Clímaco, si me estás escuchando, por favor, contáctame. ¿Sí vivo? Sí, claro. ¿Sí vivo, no? Sí, salió en libertad, por eso le estoy hablando, Clímaco. Ah, ya salió en libertad. Escríbame, DM. Ya. En esos tiempos yo me acuerdo que hubo muchos casos de asesinatos que el abogado decía, no, él tuvo Un brote psicótico por la industria. Sí, que demonios le hablaban. Yo creo que puede ser. Puede ser, o es que los abogados inventan eso. No, se pueden inventar. Al final al abogado tú le pagas para que te saque de la cárcel. ¿Entiendes? Pero yo sí creo que Clímaco... A ver, nunca lo he entrevistado. Esto es una especulación. ¿Por qué voy a llegar a lo que te voy a decir ahora? Para dejarlo claro, no tengo ni la menor idea de lo que habrá sido, porque de hecho el informe de Clímaco creo que nunca salió abierto al público, que no debería salir. O sea, cuando los informes periciales salen abiertos al público es una negligencia y ahí debería de haber una grave amonestación a la persona que lo sacó, porque todo eso es confidencial. Bueno, ¿por qué digo que yo creo que fue un brote psicótico? Que, como te digo, no lo voy a afirmar. Hipótesis, una hipótesis que puedo tener. Porque Clímaco consumía sustancias y estaban consumiendo sustancias ese día. Entonces, yo enseño psicopatología, por ejemplo. Y se sabe que si tú consumes sustancias puedes tener un brote psicótico, si tienes el gen de la esquizofrenia. Entonces, hay una psicosis además inducidas por drogas. En ese momento él quizás pensó que tenía que matar a la gente porque alguna voz le dijo que tenía que matar a alguien. Entonces, esos son delitos sumamente comunes. O sea, las noticias salen. Ese caso, ¿por qué fue tan sonado y por qué le dieron tantos años, en mi humilde opinión? Es porque era un caso de un chico de un colegio muy bueno. La chica era... A uno, claro. Pero me acuerdo, nunca me voy a olvidar, cuando pasó ese caso, a las 2 semanas o 3 semanas... Hubo otro caso porque me acuerdo porque era el hijo de la florista de mi mamá, que acuchilló a su mamá. Y ese caso nunca sonó. Lo dieron la noticia como una X y ya está. Entonces, estos brotes psicóticos... Suele pasar mucho eso, claro. Sí, lamentablemente sí. Porque además que acuérdate que la salud mental en nuestro país está fatal. Fatal, lo digo de una manera muy políticamente correcta, porque no les dan el presupuesto. O sea, es como... No hay una importancia. Creo que el otro día me enseñaban el informe de que menos del 1% del presupuesto se da, o el 3% del presupuesto se da para salud mental, cuando la salud mental en nuestro país es crítica. O sea, si tú no trabajas la salud mental, nunca van a bajar los índices de criminalidad. Y hoy en día estamos viviendo, creo que, uno de los peores momentos en la historia de nuestro país a nivel de criminalidad, sin contar el terrorismo, claramente, porque... Hoy en día sales a la calle y no sabes si vas a regresar a tu casa. Literalmente, no sabes. O sea, no sabes si te van a secuestrar, no sabes si te van a extorsionar, cuántos negocios han cerrado por los extorsionadores que están gobernando el país. Sí, es terrible eso. Y hablando de Clímaco, quiero regresar al caso de Rosario y Ciro, este caso tan sonado y el fallecimiento de Ciro. Hay una entrevista que creo que luego de que pasó todo y ella creo que estuvo en la cárcel, claro, ya cuando salió estuvo libre, la entrevistaron. No me acuerdo de haber visto la entrevista completa, pero lo que sí me acuerdo es un pequeño fragmento en el que le preguntan a ella qué pasó. Y ella dice, se cayó, y se ríe, y se ríe. Y me parece tan fuerte eso, porque, claro, o sea, estuvo fuera de la cárcel, ni siquiera muestra... pena, tristeza, ¿no? O sea, sí, pucha, o sea, se cayó, pues no algo se ríe, ¿no? Como si fuera un chiste. ¿Cómo puedes catalogar eso? Acá tenemos 2 hipótesis en base a eso. Uno, que hay una risa nerviosa. El otro día justo alguien me estaba hablando de un tema súper delicado y se empieza a reír. Entonces, y a mí me ha pasado, cuando he tenido que dar alguna noticia, nunca me voy a olvidar, una vez un amigo tuvo un accidente y yo tuve que llamar a sus papás y me reía. Y mis hijos me decían, ¿pero qué te pasa? Y yo, y cuento el accidente, ¿pero por qué te estás riendo? Y yo estaba tan nerviosa que mi reacción fue reírme. Pero en el caso de ella, que fue un caso sumamente sonado en nuestro país, si bien fue puesta en libertad, yo no sé socialmente si algún día se haría en libertad, porque la mitad de la población pensaba que era culpable, por más de que haya salido. Este tipo de risas, si no es una risa nerviosa, puede ser una falta de empatía. Porque acuérdate que las personas que
cometen delitos, si bien ella salió inocente, es falta de empatía. O sea, yo no podría decir otra cosa que la desconexión del afecto y que esa desconexión, el origen, es porque no tienes empatía. Y eso es un rasgo psicópata. Es un rasgo más importante de la psicopatía. Sí. Sí, no, o sea, de hecho no era risa de nervios. O sea, se notaba, porque aparte, o sea, ella era una entrevista larga, ¿no? Yeah. O sea, era una entrevista larga que estaba... Y entonces, y habla tranquilamente, no es como que, no sé, ya, me doy miedo. Ojalá que... Sí, la voy a tener que ver porque no... Sí, creo que no la he visto. No, de hecho no la he visto. ¿Habrá visto de repente el fragmento? No sé. Porque se hizo muy famoso, hasta meme le hicieron. No, también. Sí, Hoy en día le hacen meme a todo también, así que... Ya que sabes mucho de cine, te voy a invitar a una dinámica de preguntas. ¡No! No te he hecho no te pedí que hagas la tarea, pero ya sabes de cine, de series. Te voy a hacer unas preguntitas. Voy a jalar, no me gusta. No son... o sea, son tu actor favorito. Mi actor favorito. Tengo una pésima memoria, te voy a decir, incluso, pero Robert De Niro. ¿Cómo pésima memoria? ¿Te acuerdas de los autores de todos los libros? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo tengo, y eso es algo súper interesante en mí, yo tengo memoria fotográfica. Ya. O sea, no tengo súper memoria fotográfica, pero yo veo algo y se me queda. Pero en cuanto a nombres, por ejemplo, yo no te puedo decir tengo un cantante favorito, porque sé la canción que me gusta, la puedo tararear, pero no me sé el nombre. Es lo caso. Película favorita no tengo, pero Robert De Niro me encanta. O sea, pero a mí me gustan de la vieja escuela. Anthony Hopkins, Robert De Niro y, bueno, Gran Al Pacino. O sea, soy de la vieja escuela, de todas maneras. ¿Actriz favorita? Ay, qué difícil, actriz favorita. Ay, ¿qué podría ser mi actriz favorita? Jodie Foster. No. Por ejemplo, ¿no? Jennifer Lawrence me gusta en la película de... Me gusta mucho cuando es esta película con ese chico que ella hace y tiene un trastorno límite. Y él tiene un trastorno bipolar. Ah, ya, Qué buena película. Esa la he enviado un montón de veces a mis alumnos. Y cómo ella se mete en el personaje me parece súper poderoso. Julia Roberts me encanta. Pero como ella, porque es súper ligera y es... Pero a mí me enganchan las actrices cuando puedo meterme en el personaje. Y eso, yo soy bien exigente con ese tipo de cosas. Muy pocas veces me pasa. Pero sí, podrían ser ellas. Una película que te haya hecho llorar. Marley and Me. No, es que te ríes, pero es que en verdad a mí las películas de animales me hacen llorar. Yo lloré 6 meses por Marley and Me. Y no, claro. Pero claro, justo también lo conversaba hace poco. Hay personas que, claro, pueden ver masacres en el cine, muertes y nada, no le mueven ni un pelo. No. Y ven un perrito, un gatito y... Yo soy, sí. O sea, yo de hecho he visto películas y documentales de niños violentados, los cuerpos. Me impacta, me afecta, porque me afecta a nivel de... Me cuesta digerirlo, claro, pero el llanto me lo lleva a los animales. ¿No tienes llanto fácil entonces? No. ¿Eres más ¿Te has vuelto fría o siempre has sido fría? No, me he vuelto. Es que en tu chamba tienes que ser fría también. No puedes estar... Mi mamá es psicóloga, como te contaba, y es psicóloga infantil. Ya. Sobre todo especializada en síndrome de Down, en niños especiales. ¿Cómo se le llama? Con necesidades especiales. Ya, sí. Diferentes. Sí, necesidades diferentes. Y hace años le propusieron trabajar, creo que era en Jardines de la Paz, o alguno de los cementerios más grandes, para que sea la encargada de manejar a las familias. Qué difícil. Sí. Y mi mamá no podía. O sea, mi mamá dijo, no, yo no puedo hacer eso. O sea, psicóloga, pero eso no puedo. O sea, porque yo he tenido que calmarlos, que lloren, yo voy a llorar con ellos. Y yo no puedo. Entonces, hay chambas para las que tienes que ser frío. Y para tu chamba tienes que ser Para mi chamba tengo que ser fría. Porque claro, me tengo que desconectar. Una de las cosas que siempre me preguntan es cómo puedo desconectarme. O sea, cómo es que estos casos o la vida de los pacientes no me afectan mi día a día. Y yo en serio que creo que la cárcel fue mi mejor escuela. Como interna de psicología, no como nunca estuve internada yo como delincuente ahí. Pero haber hecho ese internado, esas prácticas, fue lo que me formó. Porque yo entrevistaba a 16 personas diarias. 16 historias diferentes durante un año. Obviamente repetía, no muchas, pero cuando una vez que ya evalúas a 16 personas todos los días,
escuchas todas las historias habidas y por haber, te vas al luridante y ves las condiciones, ya te formas. O sea, la escuela está afuera. Al final te formas por la calle. Y hoy en día yo sé que la psicología es mi trabajo y puedo desconectarme emocionalmente de muchas cosas. A nivel personal, sí, yo antes era mucho más emocional. Si ya hablamos de mi vida personal, era mucho más conectada más con las emociones y era más pasional. Hoy en día sí soy, de hecho justo ayer hablaba con mi mamá de eso, yo no lloro fácilmente. Yo lloro cuando me frustro. Cuando estoy frustrada, sí de cólera también. De cólera, pero más que nada de frustración. De impotencia, sí, pero de pena, los animales. A mí me muestras un video de un perrito atropellado y olvídate. Y lloro días, ¿ah? O sea, días. Y ahora hay un montón de estas mujeres que sobre todo mujeres, que maltratan más animales, no sé por qué. No, de hombres. El tipo ese de Trujillo. Ay, ¿verdad? El que lo tira. Ay, qué horrible. El que lo tira, luego el otro que le reventó el ladrillo en la cabeza. Es como un nivel de violencia extrema que yo digo, yo eso... Por ejemplo, yo tengo un talón de Aquiles, y yo siempre lo digo en clases, y son los animales. Entonces, yo una vez hice un peritaje... Es tu gata, pues, ¿no? Bueno, yo tengo a Matilda, y Matilda es mi hija, pues, ¿no? Yo no tengo hijos, entonces Matilda es mi centro de vida. O sea, de hecho, la gente en la comunidad... Muchos conocen a Matilda porque Matilda aparece siempre en cámaras. Esto, claro. Mis alumnos, cuando éramos virtuales, conocían. Mis pacientes la conocen. Y yo muero por ella. O sea, para mí mi gata es mi hija y mi vida gira. De hecho, mis viajes son cortos por ella. O sea, pero yo siempre he sido amante de los animales. Yo soy vegetariana hace 25, no más, casi 30 años. Y soy vegetariana justamente por eso, porque estoy en contra de todo lo que es el maltrato animal. Entonces, para mí, mi talón de Aquiles siempre ha sido los animales. Yo, de hecho, una vez hice una evaluación para un informe de una mujer que estaba demandando a un vecino que dejó suelto a su perro y el perro destripó a su perro que tenía 12 años. Y mientras esa mujer me contaba el relato, yo tenía que voltear para que se me caían las lágrimas. Y nunca me había pasado ni entrevistando a una persona que me decía que había matado gatos y había puesto pollitos en el microondas. O sea, ni eso fue porque me imaginé a mi perro, que yo he tenido perros antes, y una de ellas también era como mi hija. Y yo me imaginaba a mi perra de 12 años siendo destripada por otro perro y que el vecino no hiciera nada para contener. Y yo, o sea, para mí eso, y yo dije, a partir de ese informe, dije, no vuelvo a ver casos de maltrato animal. No puedes. No puedo, porque además sueño y me duermo con eso. O sea, claro. Es mucho para mí. Es gracioso porque puedes escuchar las peores atrocidades de asesinos. Pero nada de animales. Nada de animalitos. Nada de animales. O sea, para mí eso es, no sé, es como, por ejemplo, yo he tenido... Es que son más indefensos también, pues, ¿no? Es que es eso, es que no te puedes defender, ¿me entiendes? O sea, las personas, es que voy a decir una pachotada que después me van a banear, pero sí, o sea, podría decir algo pero yo sé que me van a crucificar. Entonces, yo defiendo a los animales porque no se pueden defender por sí solos. Sí. Una película que te haya hecho reír. Una película que hay un montón que me ha hecho reír. Pero como te digo, soy tan mala para los nombres, me hubiese mandado la tarea y lo hacía mejor. Pero sí he tenido películas que me han hecho reír mucho. Series. Mejor por ejemplo. Sí. Big Bang Theory. La amo con todo mi corazón. Friends. La amo con todo mi corazón. Son series que regreso continuamente cuando tengo un mal día. Y me relaja. Y veo los mismos capítulos y me río de las mismas cosas. O sea... ¿La última serie que has visto? La última serie que he visto ha sido... la estoy viendo ahorita. Es una de... justo una pareja de asesinos. Que la acaban de estrenar. De los West. Rose West. Que ella es una mujer que se casa con ese hombre y empiezan a matar a sus hijos. No es comedia, ¿no? No. Es un drama. Sí, es un drama. Pero veo un montón y estoy viendo un montón de Prime también. O sea, en Prime, HBO, o sea, una vez que me recomiendan alguna, pero también he visto, por ejemplo, Ginny y Georgia. O sea, que son súper ligeras y es como para reírme. Y estoy metida, no me juzguen, por favor, no me juzguen, en una novela turca. No, Luis, fue horrible, porque cuando yo empecé a ver esa novela, fue una época el año pasado que estaba muy cargada de trabajo. Dije, necesito algo ligero. Y veo que esa tenía 20 capítulos. Le dije, 20 capítulos. 250 capítulos.
Y sigo ahí. Sí, a veces son vicios esas, ¿no? Son un vicio. Yo no entendía por qué a la gente le gustan las novelas turcas. Ahora lo entiendo. No avanza nada. Podría pasar. Pero a ver. Sí, estaba viendo esa es la de los West. De ahí vi ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas? No, del Traps de Rose West. Pero vi otra la vez pasada también de un asesinato. Me encanta lo de asesinato. En general, todo lo que es asesinato, lo voy a ver. Sí. Pero eres de ver una película así de asesinato o serie y estar constantemente analizando, o también te dejas llevar. Si es de asesinato, no me dejo llevar, y la verdad es que veo cosas que sí tienen sentido o no. Si la serie no me engancha los primeros 2 capítulos, me voy. O sea, por ejemplo, en Breaking Bad sí me pasó eso de que el primer capítulo lo encontré malazo, pero después explota. Sí, mejora, claro. Y Mindhunters también, el primer capítulo es malazo. Sí. Y después como despega. Entonces yo siempre digo, cuando recomiendo esas 2 series, pasen el primer capítulo y de ahí es magia pura. Ya que ves más series, dame tus 3 series favoritas. Mindhunters, Friends y Big Bang Theory. ¿Ah, sí? ¿Puedes creerlo? Sí. qué bonita mezcla. Sí, es que me encantan. O sea, es como siento que tienes de todo ahí. Mindhunters siempre va a estar en mi corazón porque creo que ha sido una de las series más reales. Bueno, está basado en casos reales además. Pero además que es una serie muy ceñida a la realidad. Y me ha gustado cómo han respetado a los autores y cómo han respetado a los asesinos. Los respetan, o sea, los han hecho bien, los han hecho parecidos, cómo se comportarían ellos. Entonces, ese respeto a los directores lo aplaudo. Es algo que siempre he visto en las películas, por ejemplo, en Silencio de los Inocentes. Puedes estudiar un asesino para encontrar patrones. Igual lo hablamos, ¿no? Puedes encontrar patrones en alguien y trasladarlo a otros psicópatas. Porque ahí, tanto en Hannibal o en Mindhunter, estudian también un poco, interrogan esto para resolver otros crímenes. Eso hay en muchas series, ¿no? Que interrogan a alguien para conocer algunos patrones. Sí, claro. Eso lo hacen, de hecho, los criminólogos, que es algo que me encantaría eventualmente hacer una maestría en eso, porque lo que haces ahí son perfiles criminales. Entonces, y nosotros tenemos perfiles criminales acá, la de INCRI. La de INCRI maneja los perfiles criminales. ¿Para qué sirven los perfiles? Es un poco para descartar a la población que no es criminal. Entonces, puedes investigar a un asesino dependiendo del modus operandi que tenga. Tú tienes el modus operandi y tienes gran parte del delito resuelto, porque vas a poder encontrarlo. Entonces, ya sabes qué lo va a motivar y dónde lo puedes llevar, entonces ahí lo puedes encontrar. Claro, eso es chévere, pero me encantaría. Eso hay en las películas, ¿no? Tipo, por ejemplo... No, pero existe, existe la guerra real. Sí, claro. Acá lo hacen, o sea... Para encontrar por ejemplo, el monstruo de Parcona también se hizo una investigación. El monstruo de Parcona fue un asesino que mataba niños. Mataba niñas. Y fue en los años 90, más o menos. Y él actuaba en Piura. Entonces, si no me equivoco, era en Piura Única. No me acuerdo muy bien. Pero el monstruo de Parcona solo mataba niñas. Y fue una investigación policial durante meses para poder encontrarlo. Porque fue uno de los pocos asesinos en serie que hemos tenido acá. Claro, y ahí con los patrones puedes encontrarlo, pues, ¿no? Totalmente, sí. Como en la película esta... la Argentina... ¿cómo sí? Qué mala memoria. Te contagié. Sí, la de Darín. El secreto de tus ojos. El secreto de tus... Ya, sí. Te gané. El secreto de tus ojos. Peliculón. Una de mis películas favoritas. Una de mis películas favoritas. Y ahí, por ejemplo, ahí no usan psicólogos, pero, por ejemplo, los mismos periodistas le pueden sacar un patrón del pata por su fanatismo, pues, ¿no? Una peliculón. De hecho, se lo mando a mis alumnos, es El secreto de sus ojos, porque cómo es que el esposo de la víctima, no voy a contarlo, pero cómo procesa todo lo que ha pasado. Eso, y el final... Para mí es uno de los mejores finales del mundo. Ya, ¿cuál es la serie que siempre recomiendas? ¿O series que recomiendas a tus alumnos? O sea, obligatorias es Mindhunters. Inconcebible, también es una serie que recomiendo. Esta de... ¿cómo se llamaba esta? Que trabaja la esposa... que son 3 temporadas y cada una tiene un caso diferente. ¿Lo sacas? ¿Con Jessica Biel? Con Jessica Biel. ¡Qué buena! Te estaba conectado. Sí. ¿Cómo se llama esa? También mi memoria hoy día está... Es con S, empieza con S.
Sinner, The Sinner. Sinners, ya. ¿Ves? Me fui a la plataforma y dije, ya, ¿cuál era? The Sinner. Sí, buena serie. Sí. Una serie espectacular. De ahí que, bueno, Hannibal, la serie de Hannibal también me parece brillante. ¿Qué otra serie? ¿Películas les recomiendas también para que vean? También les mando películas. Por ejemplo, hay una argentina espectacular que se llama Crimen de Familia. Ya. Muy buena. Ese es con Francella también, creo, ¿no? Sí, claro. Y que el hijo maltrata a su esposa y la mamá no cree en eso. Entonces, todo el juicio que es para como el hijo, como esta fidelidad que se tiene al hijo, que no aceptan que es un delincuente. Entonces lo defienden a morir. ¿Cómo es que esto puede llegar a romper un matrimonio? O sea, Crimen Perfecto tiene un montón de componentes de la psicología forense. Es una muy buena película. Y también la que me encanta de la chica del dragón tatuado, que también la recomiendo. ¿Pero las suecas? ¿Las películas originales? La sueca no la puedo mandar, pues me matan. Pero yo recomiendo. Pero otra que me encanta, por ejemplo, es Preciosa. Pero también lo digo con disclaimer. O sea, digo, esa es una película fuerte, muy disparadora. O sea, ten mucho cuidado si la vas a ver porque te puede gatillar muchas cosas. Sí. He hablado cuando hablaba de las peores madres del cine. Sí. Totalmente. Sí. Para terminar, dame tus 5 películas favoritas. Ay, no, me mataste, pues. Ya, dame tres. Es que es difícil, porque de películas, o sea, te puedo sacar mi celular y te puedo empezar a mostrar las películas, pero... Sí, yo sé. Ya, dame tus 3 películas de asesinos en serie. Ya, una película... El Padrino me parece una de mis películas favoritas a las que regreso, usualmente. Otra película que regreso... ¿Sabes que no regreso a muchas películas? Puedo regresar a... El silencio de los inocentes, de ahí esta que se llama El cisne negro. Ya, peliculón. Hay películas, y de hecho el año pasado vi una película que me encantó, que no ganó el Oscar, pero no sé, como te digo, de nombre soy muy mala, pero... American Psycho está por ahí. American Psycho me parece un peliculón, o sea, es brillante. Pues, la de Kevin, forma. Hablemos de Kevin, también es una película muy buena, es brillante. Creo que al final yo me voy a los clásicos. O sea, la Naranja Mecánica la has visto. Claro. Brillante, pues. ¿Ves? Todas esas listas están acá, pero que de ahí, claro, de ese disco duro que entre para acá va a ser un poco diferente. Sí. Pero no, la Naranja Mecánica es un clásico, pero como te digo, yo soy más de épocas pasadas. Antiguo, claro. Y no es porque no vamos a ir como al Casablanca, ¿me entiendes? Pero sí creo que el cine de hoy en día se ha comercializado mucho. Entonces, por eso me gusta más cuando van más a la esencia. Y creo que la esencia es todo, pues, ¿no? Y con esa frase terminamos. Gabriela, ha sido un gustazo tenerte por fin aquí. Qué rica conversa. Oye, me ha encantado. La verdad es que has escrito demasiado bien. Me ha encantado. Nuestros amigos. Sí, que tenemos que regresarlo. Tenemos que hacer uno de todas maneras para promocionar ese podcast. Sí, de hecho. O también podemos juntarnos para hablar de algunas series, ¿no? Porque justo vi que también hablaste hace poco de adolescencia. Tremenda serie, claro. ¿Viste? Ahí la pude haber puesto. Adolescencia es una tremenda serie porque además que es una serie que está basada, no en hechos reales, pero sí el director había sido testigo de un caso así. Y me encanta que no se haya hablado de la víctima, por respeto a la víctima. Entonces, eso es algo que yo hablo mucho en Crónica, por ejemplo, del hecho de que hoy día, por ejemplo, estaba viendo un video de un señor que se intentó suicidar y la policía colgó ese video. Y lo que me gustó de esa noticia, que hace mucho no lo veía, es que taparon el rostro de la persona y no pusieron su nombre. Y eso lo aplaudo. Porque nuestro país está acostumbrado... El amarillismo, le gusta, sí. Y exponen la cara de la persona. Y es como exponen el nombre, dónde vive. Es como... Hay una vulneración a la víctima muy fuerte. No, ahora terrible. Ahora porque incluso se filtran los videos y te lo pasan por WhatsApp. Pues es terrible. Creo que es respeto a la víctima y a la familia de la víctima. Eso es algo que no se ve. De hecho. Sí, tenemos que repetirlo y hay que volver a hacer un live cuando salga alguna serie importante, ¿sí? Hay un montón, creo que hay un montón. Te voy a pasar alguna que me haya encantado. Porque Adolescencia, claro, Adolescente fue una serie que llamó mucho la atención por el tema de la falta de ser chico, de la empatía, etcétera. Pero tienes para analizar un montón ahí. Sí,
también en la parte del padre, ¿no? Tienes que analizarlo un montón. Total, sí. Hay que hacerlo. Pero muchas gracias por la invitación. No, gracias que por fin hayamos cuadrado. Me encantó. Síganla, ¿dónde te pueden seguir? En Crónica Forense. Crónica Forense en Instagram. Ahí. Y pronto su programa en la tele. Escúchame, yo voy a tener un programa que diga que pase el asesino. Ahí está. Sí, y va a estar Matilda con su lente de sol y su pipa. Y yo voy a estar ahí. Creo que Matilda no va a poder estar. Pero bueno, que pase el asesino. Qué chévere sería, ¿no? Entrevistar a asesinos, ¿no? Me encantaría. Es mi trabajo. No, y me encantaría empezar a tener algo de... No, yo en verdad es una broma, no quiero un programa. Pero sí me gustaría poder educar más. O sea, educar en medios de comunicación. Pero quiero que la gente pueda entender que tu pasión por entrevistar a asesinos no va por como que endosearlos, sino para poder entender... para estudiar de la psicopatía. O Claro. sea, al final yo creo que en nuestro país necesitamos más estudios de psicopatía, diferenciarlo de los otros trastornos y entender de dónde viene todo esto. Porque, como digo, si tú entiendes el origen, puedes hacer un cambio en él. Y puedes prevenir otros crímenes también. Exacto. Gabriela, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima.